el origen de la orden y en la espiritualidad de la orden, el capítulo 18 del libro de los Reyes habla de una escena en el que el profeta Elías ve una nubecilla que sube del mar en el monte Carmelo, y los padres carmelitas, los primeros ermitaños del monte Carmelo, vieron en esa lectura una prefiguración del sentido de, como en esa nubecilla, como la prefiguración de la Virgen María, esa nubecilla que después se convirtió en un nubarrón negro y que mojó la tierra de Palestina después de 3 años de sequía. Ellos también la vieron como la prefiguración de la Virgen María, que al descubrir que la Virgen María era también como quien entregaba a su Hijo, el niño Jesús, para que fuera la salvación de todo el género humano. Entonces, por eso ellos decidieron asumir este texto en ese mismo sentido, que así como esa nubecilla representó la fecundidad para toda la tierra de Palestina, el niño Jesús es la salvación para toda la humanidad. Por eso este texto nosotros siempre lo leemos cada 16 de julio en las fiestas de la Virgen del Carmen, porque hace parte, como dentro de la tradición, de una riqueza espiritual. Hace algún tiempo, yo, Simón Stock, tuve el privilegio de unirme a aquellos religiosos llegados del legendario Monte Carmelo, que se consideraban discípulos del profeta Elías, y al tiempo hijos y hermanos de la Madre de Dios. Pertenecer a una orden cuyos vínculos con la Virgen se remontan al Antiguo Testamento fue y es mi mayor orgullo. Con la llegada a Occidente de la orden, hacia los primeros años de esta centuria, el siglo XIII, llegaron también los tiempos difíciles. Nuestra rápida expansión por Europa fue contemplada por algunos como una amenaza, y esto desencadenó una dura persecución hacia nosotros. Fueron, como digo, tiempos duros, tiempos que sin embargo me hicieron comprender la importancia y la necesidad de la fe, el único refugio que buscábamos los carmelitas y que hallamos bajo el manto de Nuestra Señora. La respuesta a esta plegaria llegaría en el año 1251. En esas fechas tuvo lugar un hecho milagroso que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Quien se dirige a vosotros tuvo el inmenso honor de recibir el favor de la Madre de Dios. Ella quiso escoger a este humilde siervo para mostrar una vez más su intercesión y su protección a la orden carmelita, haciéndome entrega del gran privilegio, del escapulario. Este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriere se salvará. La devoción al escapulario se extendió rápidamente por toda la cristiandad, ya que era para el fiel garantía de salvación. Fue bendecido, vestido y propagado por papas y reyes. Obró infinidad de milagros y propició numerosas conversiones. El Carmelo a Colombia también llegó hace ya muchos años, pero no fue porque vinieron a fundarlo. Lo que primero apareció aquí en Colombia fueron las madres carmelitas, que ellas llevan, por ejemplo, el Carmelo de Bogotá lleva 430 años de fundado, el Carmelo de Villa de Leyva lleva 380 años y así sucesivamente. Porque es curioso, pero el Carmelo en muchas partes de América Latina y digámoslo de Centroamérica surge como por generación espontánea. Hay personas que leyeron las obras de Santa Teresa, vieron cómo funcionaba, cuál era su función dentro de la iglesia y decidieron empezar ese estilo de vida aquí en Colombia. Entonces, si vamos a hablar de la parte femenina, ellas llevan más de 400 años en la tierra americana. Pero si vamos a hablar de los padres carmelitas, nosotros sí llegamos con mucho retraso. Los padres carmelitas aquí a Colombia llegan en el año de 1911, 5 de julio de 1911.
Entre los años de 1823 y 1829, que fueron de su gestión parroquial, el padre Castaño Valencia sembró en lo más profundo de sus fieles la devoción mítica a la Virgen del Carmen, patrona de la Ceja de Guatapé. Sin duda alguna, unos años con más solemnidad que otros, pero casi en las 2 centurias transcurridas, no ha dejado de celebrarse ni una vez las fiestas que, en la mitad del mes séptimo, rompen todo el silencio y mansedumbre propios de Guatapé durante los demás meses y días del año. La gente tenía muchísima devoción a la Virgen del Carmen, no solo en Guatapé, en todas partes, pero aquí en Guatapé mucho más, y los arrieros, los que se habían ido en su nostalgia y en su corazón, tenían la imagen de la Virgen del Carmen, que ahora es la quiteña. Pasa el tiempo y nosotros, como no teníamos injerencia en la sacristía, siempre en todas las procesiones la imagen quiteñita. Un sacristán arregló la imagen de la Virgen del Carmen del centro en un arreglo muy bonito y sacaron, yo recuerdo que eran rosas y un arco, sacaron esa imagen y no sacaron la quiteña. Eso me impresionó, la belleza de la imagen, porque eso me quedó grabado. Y yo estaba parado por la calle Sea, calle Duque, allá arriba, donde era la registraduría. Me impresionó mucho la belleza del arreglo. Y yo, uy, cuando yo crezca y tenga poder aquí en la iglesia, voy a sacar otra vez esa imagen de la Virgen. Pasaron los años y yo ya estaba de joven, y llegó el padre César Cardona Franco a Guatapé como párroco y me dijo a mí, vea, yo predico, confieso y hago lo que sea de cura, usted se encarga del resto. Uy, padre, qué rico, déjeme. Bueno, esta es la oportunidad para que le metamos a las fiestas de la Virgen, que lo único que nos entretenía era la banda de música, que tenía siempre una retreta después de misa, antes y después de misa, y ya venía pues el compartir de las diferentes familias. Y decíamos nosotros, hombre, pero ya que viene tanta gente, ¿por qué no logramos que estas empresas públicas aquí, que nos regalen algo que nos divierta, que nos entretenga en estos días? Entonces el padre César me dejó eso y hicimos cartas y le pedimos a la FLA, a la Gobernación, a la Secretaría de Educación, a empresas públicas, y todos los días de la novena trajimos algún espectáculo, algún concierto. En esa época vino Montecristo, lo trajimos, el padre nos respaldaba en todo, y los conductores, que eran los mayores, pues los que lideraban, ya después de que empezó lo de la peregrinación por el embalse, los conductores se incorporaron del todo a apoyar las fiestas de la Virgen. Entonces ya en todas las procesiones de la Virgen eran ya los carros, porque siempre nos ha gustado la bulla, salían pitando, hacían el desfile, y ahí empezó la fiesta compartida con los conductores. Siempre se hacía una fiesta con conductores y hacíamos una independiente como la fiesta patronal. Eso sí es sagrado. En la fiesta patronal no salía ningún vehículo. Yo logré organizar con doña Somni, la señorita Emma, la señorita Zuluaga, las hermanas de Santana, don Luis Pancracio, don Ernesto nos dio unas telas. Organizamos pues un baldaquino y sacamos la Virgen Grande del Carmen, la grandota. Cuando la organizamos, íbamos por ahí, del crucifijo hacia adelante, los mayores, o sea, los viejitos que estaban rezando ahí, todos bravos, que porque no estábamos sacando la patrona. A mí no me habían enseñado ni me habían dicho nada, yo sabía de la quiteña, pero para mí era quiteña, era quitar y poner, yo no sabía nada más, porque nadie me decía. Yo veía que le tenían mucha devoción a esa imagencita, pero no pasaba de ahí. Había que haber hecho el contraste y me tocó a mí ese chasco en que los viejitos protestaron. Yo como joven me achanté mucho, porque el padre César me dijo, mijito, baje, quite la imagen y ponga la quiteñita. Pero como nadie decía nada, Merceditas Jiménez
La mamá de Celina Castrillón, doña Margarita Castrillón, de don Antonio Castrillón, estaba viva y estaba en una de las bancas cerca al señor caído. Ella me llamó y me dijo, mijito, venga, yo sé que usted es muy pinchadito, a usted le gusta mucho la Virgen, venga, yo le doy una idea, mándele a hacer un vestido y yo se lo regalo. Póngale un vestido bonito, como la de los Dolores, pero hasta ahí se quedó, yo me quedé callado. Los viejitos que decían, es que la fundadora es la quiteña. Entonces ya empezaron con la palabra, la fundadora es la quiteña. Yo no tenía por qué saber, porque si no me lo enseñaban, yo oía que la quiteña la venían las tías de Pereira, vamos a ver la Virgen, la quiteña. Como pasó eso, Fabio Arcila también estaba, que siempre era como el compinche para todo lo que yo hacía. Él la partió y dijo, Fabio, estamos cometiendo un error. Aquí nadie cuenta nada, este es un pueblo de tradición oral y asume que todo el mundo sabe. Si no nos cuentan que la imagen de la Virgen del Carmen, la que se saca a la procesión, es la fundadora, entonces vamos a contárselo a todo el mundo, pero hagamos una cosa distinta. Esa imagen entró a Guatapé el 13 de julio de 1942. La llevó el señor Ramón Rincón Salazar. La trajeron desde Marinilla, fue el Gran Bestia, mulas, y la transportó en esa forma de turegas. Colocaban unas guaduas a los lados de las mulas y hacían un cajón y ahí colocaban en un guacal, y ahí iba la Virgen. Es otra anécdota que en ese día se casó una señora, una muchacha que posaban en mi casa. Entonces nos fuimos al almuerzo por los naranjos, que a la finquita de ellos. Y en una curva iban tirando voladores y en ese momento se asustaban las mulas. Entonces don Ramón nos pegó un regaño tremendo porque mire que llevamos la Virgen aquí, me la van a hacer quebrar. Por eso es que yo me recuerdo de esa fecha. En la procesión que hacíamos de las lanchas saqué esta imagen, inclusive con mucho peligro porque como es tan alta, la lancha trataba de hundirse, no había forma como de tener el equilibrio. Cuando ya supe la historia de esta imagen, la mandé a decorar, con una decoración que ya no hay quien la haga. Es una decoración toda en oro bruñido, todo el vestido de la Virgen, el vestido carmelita, es todo en oro bruñido, oro de 18 quilates, en oro bruñido. Costó un dineral, pero se pagó. La hizo Gerardo Villegas, era único. Ya no hay quien haga esos trabajos acá en Colombia, era único. Él hizo este trabajo, esa imagen es muy valiosa, cuídenla. Salve, salve, estrella de los mares. Cuando ya estaba el embalse en la primera etapa, algunas personas que venían a la fiesta y que trabajaban en el Magdalena propusieron precisamente la idea de llevar la Virgen por la represa. Decían, la Virgen del Carmen es la patrona de los lancheros, de los navegantes, de los conductores, de la aviación, y ¿por qué no hacemos nosotros por la represa con la Virgen? Y recuerdo cómo esa primera vez pues fue el padre Augusto Salazar el quien llevó la Virgen con el padre Héctor Leonel, su hermano, y la llevaban en lancha con varias personas y varias lanchas, y en Peñolcito la recibía una comisión, inclusive iban cabalgata, iba mucha gente y recibíamos allá a la Virgen en Peñolcito. Tal vez una de las veces la trajimos en un coche, yo tenía por ahí unas fotos donde llegaba la Virgen en coche a Guatapé y la gente salía a recibirla allá en el Alto de la Virgen. En el año 71 ya se le dio como una nueva forma de celebrar, digamos, la parte que era muy importante que era la procesión con la Santísima Virgen. La procesión siempre había sido una procesión muy lujosa, con la asistencia de establecimientos de educación, de juntas de acción comunal y todo esto, pero
en el año 71, como ya teníamos un embalse, entonces pensamos, no sé por iniciativa de quién fue, empezar a hacer esa peregrinación por el embalse, que ya era parte de la vida de Guatapé. Entonces era como vincular a la Santísima Virgen a esta vida de Guatapé nueva. Por eso hicimos la procesión por el embalse, que se fue volviendo cada vez más tradicional y más lujosa, podríamos decir, porque hubo más despliegue y hoy en día pues yo creo que es una de las atracciones, ¿cierto? Lo que sí, pues eso sucedió a raíz del primer embalse, que la represa empezó a llenar y entonces la primera parte llegó hasta Peñolcito. Y por lo tanto se salía con la Virgen de Guatapé, se daba la vuelta por toda la parte de Santa Marina hasta llegar otra vez allá a Peñolcito. Ahí se recibía, se celebraba la Eucaristía y se iba hacia el pueblo con ella. Y en ese recuerdo también que eran unas lanchas, unas barquitas todavía muy incipientes, ¿no? Que había llevado tal vez don Luis Urrea por allá, de madera, pero sí, fue creciendo ese, que se prestaba mucho el ambiente, porque dado que pues nunca habíamos visto allá tanta agua ni nada, entonces todo el mundo participaba y después nos íbamos en cabalgata desde Peñolcito hasta Guatapé, recibiéndola, pero fundamentalmente sí la peregrinación se hacía saliendo de Guatapé, del malecón, se bajaba por toda esa parte hasta llegar allá y allá se hacía la Eucaristía y se iba también, era muy típico porque se iba con la famosa banda de músicos que tuvimos allá, todavía tenían su uniforme, don Ernesto Zuluaga, Chuchito Ramírez la dirigían y entonces participaban de toda la peregrinación tocando los himnos marianos y toda esa música que ellos sabían para esos acontecimientos. Entonces retomamos lo de la imagen, la importancia de la imagen. Le dije, Fabito, vamos a hacer entonces algo así. Pidamos plata, hacemos un vestido como el de la Virgen de los Dolores y con eso hacemos una fiesta porque la Virgen se ve bien bonita. Pero nos imaginábamos una cosa pequeñita, entonces hablamos con doña Margarita Arbeláez y arrancamos. Doña Margarita nos ayudaba recogiendo el dinero, la señorita Sofía, Rocío, que siempre han sido nuestras compañeras de sueños y de trabajo desde esa época, nos ayudaban y recogimos mucha plata entre los paisanos y llevamos a la Virgen. Cuando se terminó la fiesta, como del 79, le dijimos al padre Pacho que nos llevara la imagen a Medellín, donde la hermana Justina María, para que nos presionara la presencia de la imagen allá para traerla al año siguiente. Y la mayoría de la gente dio de a 1.000 pesitos para hacer el vestido y lo otro, lo que quedó faltando, lo dio doña Elvia Jiménez. Y entonces ahora la palabra yaques, bueno, padre, ya que tenemos vestido, ¿en qué vamos a sacar esa imagen con ese vestido tan bonito? Y el padre Pacho dijo, vamos donde don Humberto Giraldo el Peñol a que nos haga las andas de la Virgen. Entonces ya tenemos unas andas y entonces no le vamos a poner baldaquino. El baldaquino es como el palio con que sacamos. Ya que tenemos baldaquino, hay que mandar, entonces hubo que mandar a hacer lo que sería como el palio, el solideo, el dosel, se llamaría dosel de la Virgen. Bueno, ya que tenemos vestido, andas, dosel, la corona es de plata y dice coronada en el año de 1900, dice padre Justiniano Gómez, está en la parte de la tica que soporta la cabeza. Y pues no tenemos plata, pues no tenemos dinero, vamos a mandarla a adorar. La mandamos a adorar, le conseguimos un cetro, qué pecado, un tubito con un ganchito ahí, pero es el cariño pues que teníamos. El padre Pacho Campo estuvo allá solamente un año, pero ese año fue también crucial porque había una transición ahí de párrocos y él aceptó ser párroco de Guatapé. Dados los ánimos de él, nos pegamos a él nosotros como comunidad y llevamos como esa iniciativa. Nosotros hicimos una especie como de coronación, pero no era canónica, eso no es autorizado por Roma ni con todo el protocolo, sino que lo hicimos a nivel como muy familiar, muy personal allá de la comunidad,
¿Qué hicimos para la coronación? Pues tomamos la misma corona, no es que no hicimos nada novedoso, la misma corona, que es muy significativa porque tiene valor, tiene más ya 110 años. Esa corona la mandó a hacer el padre Justiniano Gómez, me parece que era Justiniano Gómez, en 1900, y era de un material de plata. Y entonces simplemente nosotros la mandamos restaurar, dorarla, y volvimos otra vez y la colocamos a la Virgen, dentro de la solemnidad que significó ese día en medio de una manifestación muy bella de fe. Pero me quiero referir a la coronación de la Virgen. Entonces, hablo de Monseñor Rubio, que quiso mucho estas poblaciones, entonces me parecía que sería la persona más indicada para que viniera. Pasó muy bueno porque vino al Carmen, estuvo en Santuario visitando a Camilo, entró al Peñol, estuvo en Guatapé. Y la víspera de la coronación hicimos una copa y lo hicimos en toda la iglesia. Ese fue un homenaje, él lo presidió, era una copa en homenaje a la Virgen y él me pedía, por favor, muéstreme la corona que va a tener la imagen de la Virgen, y tuvimos que ir a arreglarle un poquitico porque realmente era una corona que ya estaba, pulírsela un poquitico, mostrársela, traérsela en una bandeja, porque al otro día, y yo hice sobre el presbiterio de Guatapé un escenario muy alto y grande para que todo el templo pudiera ver cómo era una coronación. Y ese homenaje fue para mí muy sentido, fue para Monseñor Rubio muy sentido. Y yo creo que eso fue lo que fue creando otra vez identidad entre nosotros. No es definitivo ni el único factor, no es solamente el religioso, pero me parece que fue fundamental y cumplió un momento en la historia, cumplió su objetivo de animar a la gente, entusiasmarla. Además, Guatapé tuvo una cosa muy bonita de su gente cuando salía a buscar prosperidad o a buscar alicientes económicos en otras partes, que le hacían prácticamente como una despedida, y se lo hacían al bordo de la Virgen, y siempre le recomendaban, lo queremos mucho aquí, queremos que comparta, pero que vuelva, aquí la Virgen nos va a mantener unidos. La calle tradicional de la procesión del 16 de julio quedó sepultada por las aguas. Los guatapenses, fieles a las primeras ceremonias, pasean la Virgen del Carmen sobre la misma calle de otros tiempos, no visible ya, pero presente en la memoria que va haciéndose colectiva. Y cuando la Virgen de su devoción concluye el recorrido sobre las aguas que transformaron el paisaje, borrando para siempre la huella taamí, el pueblo la recibe en tierra con una cabalgata que la lleva de nuevo a las calles y plazas salvadas de la transformación del paisaje hecha por la mano de los hombres.
la quiteñita yo le había hecho, donde era el bautisterio antiguo, le había hecho ahí como un camerino para que presidiera la comunidad. Tenía su candado. Estábamos pintando la iglesia y abrieron la puerta que la protegía, la abrieron, yo me vine para Medellín, inclusive era un diciembre, estaba el pesebre en el centro del templo parroquial. Y yo me vine para Medellín a hacer una diligencia. Cuando llegué de Medellín me dijo algo, padre, el niño de la Virgen de la Quiteña no está. Y como que no está, esto tiene un candado. Es que están pintando y entonces esa puerta está abierta. Y yo fui realmente, no estaba el niño, la imagen volteada y le faltaba como unos vestiditos. Detrás del pesebre encontramos parte de los vestidos del niño, pero el niño se lo habían robado. Para mí fue pues como una tristeza muy grande saber que una imagen de casi con 200 años perdía pues el niño, que era una reliquia, que era algo muy especial para Guatapé. Enseguida llamé al gobernador de Antioquia, que era el doctor Álvaro Uribe Vélez, el cual pues tenía una amistad con él muy especial. Lo llamé y me dijo, no, nos vamos a poner a la tarea de encontrar el niño. Y mandó a los del DAS, enseguida me mandó el jefe del DAS a que hablara conmigo y nos pusimos a buscar por acá en Medellín. Nos faltó una persona muy querida para mí, amante del arte, que me llamó con mucho sigilo, me dijo, padre, es una banda que hay aquí en Medellín que roban reliquias de los templos parroquiales y las venden después en el poblado a la gente que les gusta tener estas reliquias, de manera, pero no me vaya a delatar porque mi vida peligra. Entonces le dije, no, tranquilo, yo no te delato y yo voy, y comenzamos, y eso en 3 días dimos con el niño Dios. Y le hicimos una entrada muy triunfal, muy procesional al niño en Guatapé, porque se lo merecía. Y allá públicamente se lo volvimos a entregar a la mamá. Y desde ese entonces el niño perdura con Guatapé, y con el niño todas las bendiciones del niño Dios y toda la protección de la Virgen Santísima para esa parroquia tan querida. Los tiempos cambian y no podemos ser ajenos a eso. Antiguamente, tenemos que decirlo claramente, y eso no me da susto a mí decirlo como sacerdote, todo giraba en el pueblo en torno al eje religioso. Todo, la vida de la comunidad giraba en torno a ello. Era un momento especial, muy significativo. Los tiempos cambian y hoy también en todos los ámbitos esa realidad es cambiante, no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de todos los estamentos cívicos, sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos, militares. Desde todo punto de vista ha habido un cambio grande. Se van mostrando otras formas por las cuales se puede llegar también a la comunidad. Un programa de estos, una procesión, una Eucaristía que usted presenta por un canal televisivo, pues es otra forma de evangelizar. O sea que no podemos volver a lo que teníamos hace 30, 40, 50 años, porque ya no son. Lo que sí es que se debe revalorar la dimensión religiosa y espiritual de la comunidad y del ser. Yo los invito a todos a que no se aparten del manto de la Santísima Virgen María, que siempre acudan a ella con fe y devoción. Recordemos lo que decía San Alfonso María de Ligorio hablando de la devoción a la Virgen. Los devotos de María, a ella debemos pedirle que nos conceda la gracia de las gracias, la gracia de la perseverancia final, que es lo que anhela todo cristiano, ser feliz y serlo eternamente. Que sigamos siendo todos, no devotos, hijos de la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Ella tiene su manto extendido sobre Guatapé. Las bendiciones del Niño Dios siguen lloviendo sobre Guatapé en todo sentido, pero yo espero que sean mucho más que económicas, sean espirituales, que los hogares sean más unidos, los esposos mucho más fieles el uno al otro, los hijos más obedientes y más respetuosos con sus padres, la juventud con mejores metas, con horizontes mucho más grandes, mucho más lejos, y sobre todo que todo el que vaya conquistando un horizonte, vaya encontrando una meta,
vaya realizando un ideal, lo emplee para el servicio de la parroquia de Guatapé, para el municipio de Guatapé, para esa comunidad tan especial. Y que los ancianos terminen sus días bajo la protección de la Santísima Virgen del Carmen. Ella prometió que a todos sus devotos los llevaría ella personalmente a la presencia de su divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que es la plenitud de la vida y del amor. Para todos una bendición muy especial. Guatapé, con todo este esplendor que se convirtió en el centro no solo de Antioquia, sino del país, con un mar interior tan espléndido, tan bonito, en un centro turístico tan importante, pues es que las familias mantengan esa cohesión social, esa cohesión familiar, ese aprecio al bordo de la Santísima Virgen, el cariño que ella derrama en todos los que la quieren y le aman, la unidad familiar.